다들인데, 음, Hoy 니뭐, 뭐지, 니뭐, 개바드 차대어로 es el octavo día de nuestras enseñanzas de verano del Margok, los orígenes del mantra. En ese día quiero desearos a todos los que estáis escuchando, a los lamas, los maestros, la sangha y todos los amigos del Dharma, pues quiero extenderle a todos mis mejores deseos de bienestar y salud. Durante 2 días, eh, el viernes pasado tenía que haber dado enseñanzas, pero me fue difícil darlas, no pude darlas. Incluso ayer por la noche pensé que no podría dar la enseñanza hoy. Sin embargo, hoy por la mañana, cuando me levanté, pues vi que no había ningún problema, que podía dar la enseñanza. Y entonces así podemos seguir con las enseñanzas. Vamos a continuar hablando acerca de Ananda. Y entre los temas de Ananda, en los temas que quería mencionar acerca de Ananda, estamos en el tercer de los puntos de los cuales quería hablar, que es la actitud de Ananda hacia las mujeres. Esto se divide en varios puntos, ¿no? En su apoyo para la ordenación de las mujeres y cómo ayudó a disipar los obstáculos de las dificultades. Y luego la historia de Ananda y la chica sin casta Nirupa. Y la última es de cómo ayudó a restaurar la paz en el Palacio Real. Como este tema tiene a su vez 4 subtemas. Entre ellos, el primero es de cómo Ananda apoyó la ordenación de las mujeres. Ananda naturalmente era alguien muy compasivo, se preocupaba mucho por los demás y siempre estaba preocupado por todos, en particular por los 4 tipos de discípulos del Buda. Siempre se preocupaba mucho por las alegrías y las penas de ellos. Y esto no se extendía solamente hacia los bhikshus y a los practicantes laicos masculinos, sino que también abarcaba a las bhikshunis y a las practicantes laicas. Entonces, primero quiero hablar de cómo Ananda apoyó la ordenación de las mujeres. Sin Ananda, hablamos en el budismo de los 4 tipos de discípulos del Buda. Pero sin Ananda, probablemente serían 3 tipos de comunidades budistas. La triple comunidad en lugar de cuádruple. Puesto que Ananda fue el que apoyó, alentó la formación de la sangha de Bhikshunis. Esto está claramente descrito en el Vinaya. También en los sutras hay una cita del sutra que quiero mencionar. Es de un sutra traducido al chino durante la dinastía Han. El sutra es el Sutra de los medios hábiles de Buda para retribuir la bondad. Pero no está claro quién lo tradujo al chino.
pero en realidad también está traducido al tibetano y dice acerca de la ordenación de las mujeres, dice que esto en realidad ocurrió por la bondad de Ananda y no por la bondad del Buda. En resumen, lo que quiere decir este sutra es que el Buda le dijo a Mahaprajapati que no se podía ordenar, ¿no? Y luego la aceptó gracias a Ananda. Así que dice que en el futuro las bhikshunis y las mujeres han de pedirle protección al maestro Ananda, le han de rogar de manera unidireccional, han de recordar la bondad de Ananda. 다 저기 군거올이야 되네 가수에 아주 겹수 주고도 Decía, tenemos que tomar refugio en Ananda y en particular cualquier mujer que quiera felicidad y auspiciosidad o lograr el resultado de la práctica espiritual ha de ponerse ropa nueva y limpia el 8º día del segundo mes de primavera y el 8º día del segundo mes de otoño y jurar de manera unidireccional las 8 reglas durante un día y hacer ofrendas y ser diligente y ser diligentes en esto. Entonces Ananda las protegerá y sus deseos se cumplirán. Ananda las protegerá milagrosamente. Este es un sutra del Mahayana. ¿Y por qué lo estoy citando ahora? Es porque habla claramente de la ordenación de las mujeres y por eso es que lo estoy incluyendo en este punto de la explicación. Particularmente hablo de ello porque tenemos este encuentro del Dharma para las monjas de Aryashema y hacemos este ritual para que florezcan las enseñanzas de las monjas. Comenzamos con esta tradición de recitar este ritual para beneficiar el florecimiento de esta ordenación. Hay una tanka de Avalokiteshvara, pero enfrente a Avalokiteshvara hay una imagen de Ananda. Y la razón por la que tenemos esta tanka durante esto es que en el sutra se habla de cómo el Buda dijo que las monjas deberían rendirle respeto a Ananda. Y también Mahaprajapati dijo que las monjas debían de tenerle mucho respeto a Ananda. Y esto Ananda protegería a las mujeres y les ayudaría a cumplir sus deseos. Así que se dice que habían grandes razones para hacer esto. También está un ritual de Avalokiteshvara en el Tengyur. Y aquí, cuando él recibe o los siddhis, Chenrezig manda formas de Ananda o bien Ananda se convierte en Chenrezig se convierte en Ananda. En cualquier caso, estamos pidiendo los siddhis de Ananda. Así que esta es la práctica que se describe ahí. Así que en general Ananda tiene una gran compasión. Y por eso también se dice que Ananda es una emanación de Avalokiteshvara. Y es por eso que durante estas reuniones de Aryashema
hemos preparado esta tanca, ¿no? Para estas ocasiones. Y pensé que sería una buena idea explicaros esto ahora. Lo que pasa es que no puedo encontrar la imagen hoy, ¿no? Para compartirla. Sí, cuando la encuentro, pues la compartiré y os seguro que os acordáis de haberla visto. Luego quería continuar hablando un poquito acerca de la ordenación de las mujeres. Tal como estaba diciendo el otro día, después de que el Buda se convirtiese en un Buda, obtuviese la plena iluminación, después de 5 o 6 años, él volvió a su tierra natal y entonces muchos nobles de su tierra natal obtuvieron la ordenación fueron en la presencia del Buda y obtuvieron la ordenación. Y después de esto, pues sus esposas, hermanas e hijas también comenzaron a seguir al Buda y les surgió el deseo, el gran deseo o anhelo de obtener la ordenación. Así que un día, pues, buscaron la ocasión para poder pedirle la ordenación al Buda. ¿Cuándo hicieron esta petición? Según el Mula Sarvasivada, en los puntos detallados del Vinaya, se dice que el Buda fue a Kapilavastu en 2 ocasiones. La primera vez que fue, el rey Shuddhodana todavía estaba con vida, por lo tanto se encontró con su padre, el rey Shuddhodana. Así que y toda una serie de eventos ocurrieron en ese momento. Pero en la segunda ocasión fue después de la muerte del rey Shuddhodana. Así que el Buda Shakyamuni también volvió a Kapilavastu después de esto. Y fue en ese momento cuando las mujeres pidieron ordenarse durante la segunda visita del Buda a Kapilavastu. Así se describe en el Theravada. En cualquier caso, en el lugar donde las mujeres le pidieron la ordenación al Buda fue en Kapilavastu, en el Parque Bayan de Kapilavastu. Este fue un monasterio que fue regalado al Buda, donde había un monasterio. Así que mientras el Buda estaba en ese monasterio, Mahaprajapati puedo mostrar aquí en la pantalla que Shuddhodana tenía 2 reinas. Una fue la madre del Buda, Mahadevi, la segunda Mahaprajapati. Mahaprajapati fue ante el Buda y junto con ella fueron 500 mujeres Shakyas, más de 500. Entonces se postraron, se sentaron, el maestro les enseñó el Dharma, las animó, las inspiró y luego se sentó en silencio. Por unos momentos se sentó en silencio. Y entonces en ese momento Prajapati le dijo al Buda, si las mujeres tienen la oportunidad de alcanzar los 4 resultados del camino espiritual, entonces, por favor, permitid que las mujeres se ordenen, que obtengan la ordenación, que entren en la sangha, que se conviertan en bhikshunis y que practiquen la conducta de castidad en la presencia del Buda. Los 4 resultados del camino espiritual pues son entrar en el camino, volver una vez, no volver y el estado de arhat.
Entonces, si las mujeres pueden obtener este fruto, el completo resultado de la práctica espiritual, pues por favor, permitidle que se conviertan en bhikshunis, que obtengan la ordenación. En ese momento, ¿qué fue lo que respondió el Buda? El Buda dijo, Gautami, sigue haciendo como estás ahora. Sigue usando estas ropas blancas de un cabeza de familia como lo haces ahora. Y mientras usas esta vestimenta, pues practica la conducta casta por el resto de tu vida y eso traerá beneficio y felicidad duraderos. Básicamente le decía, no hace falta que obtengas la ordenación. Sigue usando este ropaje de cabeza de familia de color blanco y simplemente mantén la castidad y esto será de gran beneficio. Pero Mahaprajnapati quería obtener la ordenación y por lo tanto hizo la petición 3 veces, una vez y otra vez. En lugar, total lo hizo 3 veces. Hizo esta petición 3 veces, pero el maestro, el Buda, solo contestó lo mismo, o sea, dio la misma respuesta. Sigue usando las ropas blancas de un cabeza de familia y mantén la conducta de castidad. No le permitió obtener los votos de Bhikshuni. Entonces, esa fue la primera vez que Prajapati le pidió al Buda la ordenación. Luego el maestro se fue a otra región, dejó Kapilavastu, y posteriormente Prajapati escuchó que el Buda estaba en un área llamada Nadika. Y entonces habían 500 mujeres sakyas que también querían obtener la ordenación. Entonces se juntaron todas y decidieron, pues vamos a afeitarnos la cabeza, vamos a raparnos el pelo. Vamos a demostrarle que podemos hacer lo que ellos hacen. En la época antigua de la India, si una mujer se rapa el cabello, eso es una gran decisión, no es algo que uno haga casualmente. En realidad solo se rapaban la cabeza cuando morían sus esposos o algo así. Entonces, estas mujeres se afeitaron sus cabezas, se pusieron las túnicas del Dharma y fueron a donde el Buda estaba. ¿Dónde estaba el Buda ahí? El Buda estaba en Nadika, que estaba en Kunjika, que estaba en la región de Nadika. Entonces, estas mujeres Sakya, muchas de ellas ya eran de avanzada edad, recorrieron una gran cantidad a pie, pues llegaron cansadas, agotadas. Y luego también toda su vestimenta y su cuerpo estaba completamente cubierto de polvo. Llegaron ahí pasando por muchas dificultades. Y cuando llegaron a su presencia, se postraron ante el Buda, se sentaron y el Buda les enseñó el Dharma, les animó, les inspiró. Y luego se sentó brevemente sin decir nada. En ese momento, Prajapati le pidió una vez más que permitiera a las mujeres ordenarse a convertirse en bhikshunis. En ese momento, ¿qué fue lo que dijo el Buda? El Buda contestó, le dijo, está bien que se afeitaran las cabezas, está bien, y que usen las túnicas del Dharma y que practiquen la conducta casta, pero les dijo que todo eso está bien, no pasa nada. Si queréis usar estas túnicas del Dharma, usarlas. Si queréis afeitaros la cabeza, afeitaros la cabeza. Pero aparte de esto, no es posible daros la ordenación de bhikshunis.
Es decir, de nuevo, no permitió obtener la ordenación de Bhikshuni. Decía que está bien si tienes el pelo rapado, si usas estos hábitos y mantienes la conducta casta, pero no convertirte en monja. Esto no está claro en la traducción tibetana, pero sí que está clara en la traducción china de los 5 puntos de la disciplina, esta anécdota final. Entonces quiero mostraros algo. Aquí tenemos de cómo Prajapati hizo esta petición de ordenarse, de obtener la ordenación. Ahora tenemos cómo Ananda hizo esta petición. ¿Cómo ocurrió esto? Eh, si tomamos en los puntos finos del Vinaya de la traducción tibetana, aquí se dice que Prajapati pidió 6 veces la ordenación, pero el Buda no aceptó. Entonces, después de esta petición, pues Prajapati se sentó en un rincón fuera de la puerta, llorando, derramando lágrimas, y entonces Ananda la vio. Y Ananda se acercó a ella y le preguntó, ¿por qué estás sentada aquí llorando? Entonces Prajapati le contestó, el maestro no ha permitido que las mujeres se ordenen como bhikshunis y por ello estoy llorando. Esto fue lo que le dijo Ananda. Ananda enseguida le dijo, Gautami, Prajapati, espera un poco. Yo voy a entrar y preguntarle al Bhagavan, no te preocupes. Y enseguida pues fue hasta el maestro. Cuando Ananda llegó ante el Bhagavan, se hizo postraciones, se puso a un lado en el suelo. Y antes de hacerle la pregunta directa al Buda, pues le dijo algo, ¿no? Le hizo una pregunta y creo que esta es una pregunta muy importante. Le dijo, Bhagavan, si las mujeres se ordenan en el Dharma Vinaya, excelentemente enseñado, se ordenan plenamente como bhikshunis y practican la conducta casta de forma estable, ¿alcanzarán los 4 resultados de la vida espiritual? Esa fue la pregunta que le hizo Ananda. Y el Bhagavan respondió, lo harán, alcanzarán este resultado. Si las mujeres practican el Dharma de esa manera pura, obtendrán el resultado, lo obtendrán. Esta fue la respuesta del Bhagavan. Entonces, cuando escuchó esto, Ananda dijo, bueno, si esto es así, por favor, permitid que las mujeres obtengan la ordenación. Eso es importante. Si las mujeres obtienen la ordenación, practican el Dharma y obtienen el fruto del resultado espiritual, si esto va a ocurrir así, ¿por qué no permitirles la ordenación? Ya que de hacerlo, pues obtendrían estos resultados de la práctica espiritual. Ananda pues aprovechó esta respuesta del Buda para hacer su petición. Esta pregunta en la traducción tibetana no aparece con claridad, pero sí que aparece en las traducciones chinas y de una manera muy clara. Y esta pregunta de Ananda creo que también aparece con mucha claridad en el Theravada. Y creo que es importante aclarar este punto. Entonces, Ananda le pidió que las mujeres se ordenasen al Buda y el Buda respondió.
le dijo, no pidas que las mujeres puedan ser ordenadas como bhikshus. Esta no es una petición que has de hacer. ¿Por qué? Porque si las mujeres entran en el Dharma Vinaya, este Dharma Vinaya no permanecerá por mucho tiempo. Y entonces explicó mediante 3 ejemplos cómo es que si las mujeres se ordenan, el Dharma no permanecerá por mucho tiempo. O explicó cuáles eran los peligros que podrían ocurrir si las mujeres obtuviesen la ordenación. Y lo explicó mediante ejemplos. 3 ejemplos. El primero, ¿cuál era? Os, os presento esta cita tal como aparece en el texto en tibetano, que simplemente voy a explicarla, no voy a leer la cita. La cuestión es de que si tenemos una casa donde hay muchas mujeres y pocos hombres, pues en la India en general, pues sería un blanco fácil para los bandidos para venir a robar y saquear, ¿no? Porque las mujeres no podrían oponerse ante estos bandidos. Y por lo tanto sería muy fácil para estos bandidos y ladrones venir a la casa, porque hay muchas mujeres y pocos hombres. Y entonces, además, no solamente podrían venir a robar la casa, sino incluso a llevarse a las mujeres. Entonces, de manera similar, si las mujeres obtienen la ordenación, pues el Dharma Vinaya no permanecerá mucho tiempo. Esa fue la primera razón que explicó el Buda. El segundo ejemplo es que si uno tiene un campo con abundante arroz y cae el granizo torrencialmente, pues el arroz salú o este tipo de arroz se daña, se arruina, se torna inservible. El otro ejemplo es de un campo de azúcar, de caña de azúcar, y hay una plaga o una especie de enfermedad que coge este campo de azúcar que se llama el roya, y esto hace que esta cosecha de la caña de azúcar se vuelva inservible, que no se puede utilizar. Entonces el Bhagavan dijo que de esa manera, pues el Dharma Vinaya no permanecerá por mucho tiempo si las mujeres se ordenan. Y así el Buda explicó mediante 3 analogías cómo el Dharma Vinaya declinaría si las mujeres obtenían la ordenación. Así que el Buda hizo estas analogías a manera de explicación. En resumen, el Buda explicó mediante ejemplos qué pasaría si las mujeres obtienen la ordenación, qué dificultades ocurrirían a la sangha. Esto lo explicó. Y después de esto lo que dijo el Buda es que, pero si las mujeres se ordenan, tienen que aceptar los 8 dharmas pesados. Entonces, como la posibilidad para las mujeres, la ordenación de las mujeres sería aceptar estos 8 dharmas pesados. Entonces, primero estableció mediante ejemplos la razón para aceptar estos 8 dharmas pesados. No es que enunciase los 8 dharmas pesados sin ninguna razón. Primero mostró mediante ejemplo las razones para estos 8 dharmas pesados y luego los estableció. Aquí también tenemos otra cita que no voy a leer todo, sino que voy a explicarla. He comparado las traducciones chinas y tibetanas y las he combinado de manera que sean más fácilmente entendibles. Dice que en general, si las mujeres obtienen la ordenación, esto tendría un efecto en la sociedad india.
y en cómo se permanecería la sangha budista en la sociedad de la India y que esto traería dificultades. Sin embargo, pero tal como los agricultores, después del verano, en otoño, si construyen una presa estable en el canal de riego, o sea, primero hacen como una presa estable para que luego, cuando el agua pase por el canal de riego, pues todo vaya bien, ¿no? Pero hace falta construir esta presa para que el agua vaya por ese canal de riego. Es como un ejemplo que puso el Buda. Entonces, de esta manera, si se construye la presa estable con el canal de riego, pues el agua podrá irrigar los campos. Entonces, de manera similar, pues el Buda creó estas 8 dharmas pesados a manera de presa y de canal de riego, ¿no? Para evitar que se produzcan las faltas de las mujeres y para que hubiesen buenas relaciones entre las sanghas masculinas y femeninas. Por eso es que se establecieron estos 8 dharmas pesados. Y el Buda dijo que las mujeres tienen que observar estos 8 dharmas pesados a lo largo de toda su vida. Entonces el Buda lo explicó mediante un ejemplo. ¿Y cuáles son estos 8 dharmas pesados? Son como 8 reglas, 8 normas. Aquí os muestro tal como se muestran estos puntos finos o detallados. No las voy a recitar tal y como se presentan ahí. Ya hemos visto las 4 primeras, que también las vimos otro día, y estas son las siguientes. Básicamente, saber que cuando las mujeres se ordenan deben ser plenamente ordenadas por los bhikshus, la primera. La segunda, las bhikshunis deben solicitar a los bhikshus que envíen un monje cada medio mes para enseñar las escrituras del maestro, etcétera. Aquí está la presentación, tal como se da en este texto, de los puntos detallados de manera literal, en los puntos detallados de la disciplina monástica. Pero vamos al significado básico de estos 8 dharmas pesados de una manera breve, es que y además siguen una cierta sucesión y en distintas fuentes el orden de estos 8 dharmas pesados está algo invertido. En cualquier caso, lo que se dice es que primero es que las mujeres tienen que ordenarse plenamente por los bhikshus. Luego también que han de enviar un monje cada 2 semanas para enseñar las escrituras del maestro, del Buda. Tienen que invitar también a un bhikshu para que lea el Sutra Pratimoksha y dar también consejos. También el tercero es que las bhikshunis no pueden celebrar el retiro de lluvias en un lugar donde no hay bhikshus. Es decir, esto lo que quiere decir es que si hay un monasterio de monjas en un lugar y no hay ningún monje, no se puede hacer. No, no está diciendo eso. No dice que el monje tenga que quedarse en el monasterio de monjas. Lo que dice es en el área, en la región. O sea, si no hay ningún bhikshu en la región, pues las bhikshunis no pueden hacer el retiro de lluvias. Pero hay una excepción a esta norma. Y es que si hay un monasterio de monjas en el área, pero los bhikshus no observan el vinaya y no practican, pues entonces
no es necesario pedirles permiso para nada, porque ni siquiera ellos mantienen la disciplina. Esto es como una excepción. Luego también al final, el retiro de las lluvias, hay que hacer el ritual de conclusión. Y las bhikshunis no han de hacerlo solas, sino que tienen que hacerlo también, este ritual de cierre, con la sangha dual. Durante esta ceremonia de cierre del retiro de lluvias, uno tiene que revelar todos los defectos y las faltas que ha cometido durante el retiro de lluvias, y esto se va a hacer ante la sangha dual. La cuarta, o la siguiente, no la cuarta, sino que la siguiente, es que las bhikshunis tienen que ordenarse por la sangha dual y en particular por la sangha masculina. 이내야 되네 디 결혼마 아 참여기 90% 되려 차차고 Otra es que si hay un nuevo bhikshu que acaba de tomar los votos, pues todas las bhikshunis han de tenerle respeto a ese bhikshu nuevo. También hay otra norma que dice que las bhikshunis no pueden criticar a los bhikshus, no pueden hundirles. Luego también las bhikshunis no pueden discutir o recordar a los bhikshus que han corrompido las disciplinas, básicamente que no pueden hablar de las faltas que han cometido los bhikshus. Y luego, si una bhikshuni comete uno de los dharmas pesados, rompe uno de los dharmas pesados, pues tiene que hacer una penitencia ante ambas sanghas. Esta es una descripción rápida de estos 8 dharmas pesados. Entre ellos, estos son los 8 dharmas pesados. El orden cambia un poco según la descripción. Entonces el Buda se los describió a Ananda y Ananda les dijo, pues si las bhikshunis aceptan estos 8 dharmas pesados, pueden obtener la ordenación. Y el Buda dijo que sí. Y Ananda se puso muy contento y se le fue a contar a Prayapati. Y Prayapati enseguida los aceptó. Ananda estaba muy contento con esto, se alegró, se postró ante el Buda y fue a ver a Prayapati y le dijo, el Buda ha accedido a permitir que las mujeres tomen la ordenación completa, pero para evitar que se produzcan faltas en relación a las mujeres y para que vayan bien las relaciones entre ambas sanghas y con la sociedad, pues el Buda ha creado estos 8 dharmas pesados. Las mujeres han de mantenerlos durante el resto de su vida y ser asiduas a ellos. Entonces Ananda explicó uno a uno los 8 dharmas pesados, se los explicó a Prayapati y le dijo, si realmente puedes mantenerlos y ser cuidadosa con ellos, puedes ser plenamente ordenada. Entonces Prayapati, al escuchar esto, se alegró mucho. Y dijo, las mujeres nos entrenaremos en estos 8 dharmas pesados que el Bhagavan ha creado, para evitar que se produzcan las faltas en relación a las mujeres. Y puso un ejemplo, que igual cuando alguien regala a las chicas coronas o diademas de flores azules o palas y otro tipo de flores llamadas champaka, pues las chicas estarán encantadas con estas diademas de flores. Las cogerán con ambas manos y se la colocarán en la cabeza, de lo contenta que se pondrán con esa corona de flores.
Así como cuando alguien, ¿no?, te da una flor muy bonita, pues uno se pone contento y así pues. Entonces Prayapati se sentía de esa manera y se comprometió a mantener estos 8 dharmas pesados. En ese momento, en la tradición tibetana, se dice que Prayapati aceptó esto y obtuvo la ordenación. Pero hay otro sutra de Mahaprayapati en el chino donde se dice que ella primera se ordenó completamente, pero que en realidad las demás mujeres pues debían buscar refugio, obtener los 5 preceptos laicos y luego obtener el voto de Bhikshuni. Entonces es un poco distinto. Pero en cualquier caso, Mahaprayapati fue la primera Bhikshuni y así se estableció la comunidad cuádruple. Entonces, había un estudiante del Buda llamado Upali que era muy hábil en el Vinaya y le preguntó al Buda, a ver, Mahaprajapati obtuvo el voto de Bhikshuni, pero las demás mujeres han de obtener la ordenación completamente, inmediatamente, por etapas. Entonces, el Buda dijo que lo deben hacer por etapas. Dijo, primero han de buscar refugio, tomar refugio, y luego se les da los 5 preceptos laicos y así sucesivamente. Se entrenan en los preceptos gradualmente y se le da así la ordenación de bhikshunis. Como expliqué el otro día, estos 8 dharmas pesados en Vivayavadin y Sarvastivadin se dice que son reglas básicas para las monjas, pero según el Vinaya Mahasamgika, aunque las monjas necesitan observar los 8 dharmas pesados, no son reglas básicas o fundamentales. El maestro chino Xinshun se pregunta si el Buda hizo estas reglas o no. En- Es decir, por lo menos en este Vinaya Mahasamgika se observan estos 8 dharmas pesados, pero no se ven como lo principal. Y este maestro chino, Xinshun, duda si el Buda realmente creó personalmente estas reglas de los 8 dharmas pesados o no. Y las razones que da es que en el Vinaya el Buda hizo las distintas reglas de disciplina basándose en un incidente en concreto, pero este no fue el caso. Pero sin embargo, estos 8 dharmas pesados ocurrieron sin que pasase un incidente anterior. Así que no coincide con la manera en que el Buda hizo las reglas, las demás reglas. Pero si vamos a los orígenes de estos 8 dharmas pesados, vemos que son muy antiguos y que probablemente se originaron durante la época del Buda. Vemos estas disputas entre Mahakashapa y Ananda con respecto a la ordenación de las mujeres. Y esto nos hace ver que parece posible que los 8 dharmas pesados pudieran haber sido creados por bhikshus mayores con puntos de vista más tradicionales y rígidos. Entonces, bueno, en cualquier caso, este maestro chino pues plantea esta duda, ¿no? De si el Buda mismo fue quien estableció estos 8 dharmas pesados o no. Básicamente es un debate entre los eruditos actuales. A continuación, quiero presentar los antecedentes de las razones de los 8 dharmas pesados, es decir, el contexto en el que se crearon. Porque por una parte, el Buda permitió que las mujeres obtuvieran la ordenación
Y por otro lado, pues hizo esta regla estricta de seguir los 8 dharmas pesados para que no ocurriesen problemas dados la situación social de la época y también para las relaciones entre las dos sangas. Por eso creó estos 8 dharmas pesados. Hay unas citas de los puntos finales de la disciplina que explica este contexto histórico. De nuevo, no os lo voy a presentar de manera literal, sino que he comparado las traducciones tibetanas y chinas y lo he vuelto de una manera más, lo he compilado de una manera más asequible. Aquí lo que pone es que después de que Mahaprajapati y las 500 mujeres Shakya aceptaran los 8 dharmas pesados y se ordenaran completamente, pues después de ellas también muchas otras mujeres obtuvieron esta ordenación. Entonces, poco a poco, habían cada vez más monjas ellas también comenzaron a ordenar a muchas otras bhikshunis y muchas obtuvieron estos votos. Realmente el número de bhikshunis aumentó enormemente. En una ocasión, muchas bhikshunas mayores se acercaron a Prajapati y le dijeron: hace mucho tiempo que nosotras las bhikshunis nos ordenamos, pero hay muchos bhikshus nuevos que acaban de obtener los votos y no ha ocurrido mucho tiempo desde su ordenación. Entre ellos se postran según la antigüedad. También podemos hacerlo nosotras, porque claro, estas bhikshunis tenían mucho tiempo, había transcurrido mucho tiempo desde su ordenación, pero tenían que postrarse ante los bhikshus recién ordenados, o bien los bhikshus recién ordenados deberían de postrarse ante las bhikshunis mayores. Esto no sería apropiado. Mahaprajapati les dijo: hermanas, por favor, esperad un poco. Ella enseguida no dijo: sí, sí, es así, tenéis razón. No, porque el Buda con anterioridad enunció los 8 dharmas pesados con mucha claridad. Ya lo había dicho. Entonces Mahaprajapati no les dijo: sí, sí, claro, sino que les dijo: esperad un poco, le voy a preguntar al noble Ananda. Hay un poco de... Entonces, cuando ocurrieron así dificultades con las monjas, pues había que ir a ver a Ananda para solventarlas. Entonces, Prajapati fue a Ananda, le comentó lo que había ocurrido y Ananda dijo: por favor, espera un poco, le iré a preguntar al Bhagavan a ver qué nos dice. Entonces, Ananda se acercó al Buda, se postró y le preguntó: Bhagavan, están estas bhikshunis antiguas que han pasado mucho tiempo de su ordenación. Ellas están diciendo que, claro, ha pasado mucho tiempo desde su ordenación y hay otros bhikshus que se acaban de ordenar. ¿Y cómo debería ser el respeto, no? Podría ser según el tiempo de ordenación, ¿cómo podría ser? Y esa fue la pregunta al Bhagavan y el Bhagavan dijo: Ananda, no hables de esto, no digas estas palabras, no digas estas cosas. ¿Por qué? Porque si las mujeres no se hubieran obtenido la ordenación, pues cuando los brahmanes devotos y los dueños de casa se encontraran con los bhikshus, traerían comida fina y le darían ininterrumpidamente.
Además, los brahmanes y los dueños de casa tomarían una tela blanca y limpia doblada en capa, la extenderían en los caminos y dirían: amables dichos, por favor, caminad sobre esta tela doblada. Esto nos traerá beneficio y felicidad durante mucho tiempo. Además, los brahmanes y los dueños de casa esparcerían pelo en el sueño y dirían: dichos, por favor, caminad sobre este pelo. Básicamente, si las mujeres no hubiesen obtenido la ordenación, pues la sociedad india respetaría muchísimo más a la sangha budista. Pero debido a la ordenación de las mujeres, pues el respeto hacia la sociedad budista disminuyó, puesto que las mujeres eran denigradas en la sociedad india. Y cuando se eleva a las mujeres y se les convierte en objeto de veneración en la sangha, pues sería más difícil que la sociedad india venerara a la sangha. Entonces, cuando se introdujo la sangha de bhikshunis, pues esto creó problemas o dificultades para el sostenimiento de la sangha en general. El Buda continuó hablando. Ananda, si las mujeres no hubiesen obtenido la ordenación en el Dharma Vinaya, mm, el esplendor de mis discípulos no podría ser ocluido por aquello con gran luz, y sin necesidad de mencionar a los extremistas con aspecto de cadáver. Si las mujeres no se hubieran ordenado en el Dharma Vinaya, mis enseñanzas habrían permanecido intactas y sin menguar durante 1000 años completos. Por haber sido ordenadas, serán mermadas 500 años. En la sociedad india, pues se criticaba a las mujeres, así que desde una perspectiva, el Buda les dio una gran oportunidad en permitirle entrar a la sangha. Y entonces, una vez entradas en la sangha, pues se convirtieron en objetos de veneración y de ofrendas. Entonces, las mujeres, el que las mujeres se convirtieran en objeto de veneración y de ofrendas, pues era algo incómodo para muchas personas en la India. Así que el esplendor de la sangha disminuyó y esto causó dificultades a los miembros de la sangha. Ahora la pregunta de los 1000 años o de si las enseñanzas de Buda permanecerían 1000 años o no, y sé qué pasaría con las monjas, pues eso es otro punto. Lo que quería decir es que la sangha está en peligro, hay un peligro real si se ordenan las monjas. Simplemente está diciendo eso. No está diciendo que categóricamente las enseñanzas durarán 500 años menos. No es esto lo que dice, sino que existe un peligro en la sangha. Entonces, por esta razón, el Buda dijo: he instruido que aunque una monja haya sido ordenada durante 100 años, aún así ha de ser respetuosa ante los bhikshus que se acaban de ordenar. Entonces, incluso si una bhikshuni que lleva 100 años con ordenación ha de prestar respeto a un bhikshu que se acaba de ordenar, pues esto es una norma muy clara y se dio debido a la sociedad de la época. Para evitar estas dificultades a la sangha budista. De manera similar, si una mujer obtiene la ordenación, pero no presta respeto a los bhikshus, no les trata bien, entonces esto se verá todavía peor en la sociedad. La gente pensará que le han permitido que alguien que no debería de ordenarse se haya ordenado. Entonces, las personas de la sociedad pues verían las bhikshunis como personas con gran orgullo y que no prestan respeto a los bhikshus. Y esto causaría dificultades a la sangha. Y no solamente sería difícil para las bhikshunis, sino para los bhikshus. Esto pasa porque las cosas no son como ahora. Hemos de pensar en cómo eran las cosas antes.
En realidad, estos bhikshus y bhikshunis tenían que depender de la generosidad de otros. Cada día tenían que hacer la ronda de almas y pedir limosna. Y si las personas no tenían en buenos ojos a la sangha budista, pues no iban a darles limosna y la sangha moriría de hambre. Así que la sociedad era muy influyente. El Buda tenía que estar en cierta concordancia. Y si lo miramos bajo este prisma, vemos que estos dharmas pesados en realidad ayudaron a las mujeres. Y creo que esto es así. Vamos a tomarnos un descanso de media hora. Continuaré. Aquí tenéis la tanka de la que hablaba antes, la Avalokiteshvara con Ananda. Esa es la tanka de Ananda y de Avalokiteshvara, que se mostró durante ese ritual para que florezca el Dharma de las monjas durante una reunión de Acharya Chenma. Ananda pues sale de las manos de Chenrezig. Algunos amigos del Dharma míos hicieron esta tanka según mis instrucciones. Por supuesto, este ritual para que florezca el Dharma de las monjas fue compuesto por mí, pero no lo terminé y espero poder terminar esta puya, esta composición este año. Y una vez esté completada, entonces nuestras monjas la pueden hacer tal como se describe en esta cita del sutra en el segundo mes de primavera y el segundo mes de otoño. Y creo que si se hace de esa manera sería maravilloso. A continuación, quiero continuar hablando del contexto histórico para estos 8 dharmas pesados. En la antigüedad, en la India, tal como hablamos con anterioridad, ¿no? Estos periodos de la antigua India se pueden dividir en varios periodos y el periodo más temprano, tal como mencioné el año pasado, es el periodo del Rig Veda. Durante este periodo había una igualdad entre los sexos y hay muchas autoras en el Rig Veda. También durante este periodo, aproximadamente entre 1500 años antes de la era común y 1000 años antes de la era común, nos referimos a este periodo. Y en este periodo la práctica era de la monogamia. Después, probablemente durante la época del Yayurveda, entre 500 y 1000 años antes de la era común, durante este periodo el estatus de las mujeres se deterioró y se consideraba que las mujeres eran poco fiables y que estaban más propensas a las aflicciones y a los defectos. Esto es lo que decía la gente de la época. Entonces, esta explicación nos muestra cómo durante ese periodo, aunque todavía las mujeres podían realizar sacrificios junto con sus maridos. A continuación está el periodo de los sutras. Y llegados a este periodo, que es entre 500 y 250 años antes de la era común,
Durante este periodo, la situación de las mujeres se agravó todavía más. Había muchos sutras de esa época. Ay, uno de ellos, llamado el Dharma Sutra, establece ciertas reglas y dice que las mujeres pertenecen a los hombres. En lugar de las mujeres ser independientes y autónomas, decía que eran pertenencias de los hombres y que tenían que estar bajo el control de los hombres. Y los derechos estaban dados a los hombres. Cuando eran pequeñas, las mujeres tenían que obedecer al padre. Una vez casadas, tenían que obedecer al marido. Y cuando eran mayores, tenían que obedecer a sus hijos. Así que básicamente se decía que las mujeres no eran capaces ni dignas de vivir de forma independiente. Y no solamente esto, sino que además durante ese periodo se generó la regla de que el hombre podía tener varios esposos, la poligamia. Los brahmanes no podían tener más de 3. La casta guerrera no podía tener más de 2 y los shudras y demás no podían tener más de una. Entonces, mientras el estatus de las castas se fortalecía, pues la situación de las mujeres se deterioraba y se encontraban en una situación difícil. Cuando leemos las escrituras budistas, podemos ver un poco la situación de las mujeres de las mujeres en ese periodo de Buda, ¿no? Y esto nos puede servir de ejemplo. Está el ejemplo de Sudatta, el hijo de Kalandaka, que obtuvo la ordenación y se convirtió en un bhikshu. Pero antes de esto, estaba casado, pero su esposa no había tenido hijos. Y su madre se preocupó mucho, pensando que si nuestra novia, nuestra nuera no tiene hijos, entonces toda la riqueza de nuestro hogar será confiscada por el rey. No hay ningún hijo, así que el rey se lo llevará todo, puesto que no va a pertenecer a las mujeres. Así que le dijo a Sudata, tienes que hacer algo. Así que la madre fue a Sudata y le hizo la petición de que por favor, para, has de continuar con la familia, has de tener un hijo, porque si no, no va a quedar nada. Así que, por favor, embaraza a tu ex esposa, ¿no? Así que este incidente fue en el 13º año después de que el Buda despertara a la condición de Buda. Ocurrió este incidente, ¿no? Es eso la regla acerca de la conducta casta. Y el origen de este incidente se debe principalmente a la tradición del lugar, donde si una familia carece de un hijo, pues el rey puede arrebatar todas las posesiones de la familia. Entonces, como estaba esa costumbre realmente fue lo que hizo que aconteciese la primera caída de la sanga, el primer mayor incidente de la sanga que creó esa primera regla en la sanga del Vinaya. Entonces, Sudata tuvo un problema, tenía que embarazar a su esposa, pero este problema en realidad recae en esta falta de independencia y soberanía de las mujeres. Entonces, nos muestra las ciertas controversias de la época. Sudata obtuvo la ordenación, pero se había casado. Entonces, claro, la madre pensaba, pues no tengo un hijo, mi hijo es un monje, y si cuando se muera mi esposo, pues perderé todo. Y de hecho, esto ocurrió así, ¿no? No, claro, si Sudata no hubiese tenido ningún hijo, pues la madre hubiese quedado como una mendiga. Entonces, pues, Sudata sí que tuvo un hijo con su ex esposa.
También en las otras religiones de la época, en las brahmanes, jainistas, en todas estas no hay ninguna costumbre de que las mujeres obtuviesen la ordenación en aquella época. Y también habían otras escuelas que decían que las mujeres no podían practicar la religión. Y así que había muchas condiciones internas, externas, mucha oposición de la sociedad, visiones sexistas muy bien fortalecidas de que los hombres eran superiores y por lo tanto el permitirle a las mujeres la ordenación tendría un efecto negativo en la sangha. Y luego también una vez se entra la sangha, se tienen que abandonar los placeres sensoriales. Entonces ahora con las bhikshunis, pues entonces hay que plantearse cómo se van a relacionar las dos sanghas masculinas y femeninas entre sí. También está el problema de que la sangha depende de las limosnas y las mujeres se dice que son más débiles físicamente que los hombres y además que tienen ciertas necesidades fisiológicas específicas. Entonces también cuando uno va a pedir limosna, pues uno tiene que viajar a distintos sitios y pueden haber peligros en el camino y demás. Y entonces también estaba la dificultad, ¿no? Cómo hacerle frente a estos problemas para las bhikshunis. Y luego también en esa época, pues los bhikshus antiguos se responsabilizaban de la educación de la sangha joven, pero ahora con la nueva ordenación de las mujeres, ¿cómo se iba a hacer su educación? ¿No? Entonces había muchas situaciones distintas que había que considerar y que había que tomar decisiones y era necesario establecer reglas como estos 8 dharmas pesados. A continuación os quiero contar una historia, un relato que nos muestra que no solo era difícil que las mujeres obtuviesen la ordenación, pero incluso era difícil para ellas obtener enseñanzas del Buda. Hay una historia que aparece en el capítulo sobre la disciplina monástica que nos muestra esto. En la tierra natal del Buda, la Kapilavastu, en una ocasión el Buda volvió a su tierra natal. Se quedaba en el parque del árbol Banya, que fue donado por su padre, el rey Shuddhodana. Si pensamos en las dos ocasiones que el Buda volvió a su tierra natal, Kapilavastu, pues esto se debe referir a la primera vez. Y entonces en esta primera visita, pues está las historias del rey Shuddhodana, que siempre le iba a ver, y también toda la gente de clan Sakya, que iban siempre a visitar al Buda continuamente para recibir enseñanzas de él y demás. Y entre ellos estaba el Sakya Mahanaman. Él iba continuamente a ver al Buda y recibir enseñanzas del Dharma. Y después de escuchar al Buda, volvía a su casa y estaba súper contento diciendo, oh cielos, oh el Buda, oh el Dharma, oh la Sangha. Ahora que el Buda ha venido, realmente mi vida se ha vuelto fructífera, significativa. Esto lo decía en su casa y claro, al decir esto, la esposa de Mahanaman le preguntaba, pues ¿qué pasa? ¿Cómo es que estás tan feliz? ¿Qué ha ocurrido que te hace tan feliz? Entonces, el esposo Mahanaman le dijo, hoy en día, pues el Bhagavan está aquí, está enseñando el Dharma a cientos de personas y por simplemente escucharle, por simplemente escuchar el Dharma, esta escucha ha ayudado a cientos de seres a desarrollar una realización de la verdadera naturaleza y esto es una gran fortuna. Y lo que le dijo su esposa la esposa de Mahanama le contestó, esta venida del Buda solo es fructífera para las mujeres, no para nosotras. No nos beneficia en lo absoluto a nosotras las mujeres. El Buda apareció en el mundo por el bien de los hombres, no por el bien de las mujeres.
tú tienes la oportunidad de recibir enseñanzas del Dharma, pero nosotros no tenemos esta oportunidad. Y Mahanama le dijo, no digas eso, no deberías decir eso, porque el Bhagavan realmente tiene el deseo de ayudar a todos los seres, sin amor y compasión por todos los seres. Así que normalmente en la tradición india, probablemente no existía esa tradición de que las mujeres fueran a escuchar enseñanzas del Dharma, pero su esposo le dijo, pero no pasa nada, ve, porque el Buda es muy compasivo, ve a escuchar el Dharma del Buda tal como nosotros lo hacemos. Y, y ella dijo, me encantaría ir, pero el Roy Shuddhadana va continuamente una y otra vez a ver al Buda. Y si yo voy ahí, pues en la presencia de ellos, pues me sentiré muy avergonzada. No voy a ir. Y Sakya Mahanama pensó al respecto y pensó, pues igual debería de ir y hablar con el rey Shuddhadana, pero luego lo volvió a pensar y dijo, bueno, pero si voy a hablar ante el rey en nombre de mi esposa, pues esto puede ser problemático. No, esto no funciona. Y lo siguió pensando al respecto y dijo, bueno, vale, el rey la esposa de Shuddhadana es Prajapati y Shuddhadana realmente respeta a su esposa. Así que voy a hablar con Prajapati y haré que Prajapati hable con el rey porque el rey la va a escuchar. Entonces eso hizo, fue a hablar con Maha Prajapati, le explicó toda la situación y ella le dijo, pues le voy a preguntar al rey Shuddhadana. Sakya Mahanama volvió a su casa y se lo contó a su esposa y también a otras muchas mujeres Sakya, ¿no? Lo que había ocurrido, lo que estaban intentando. Entonces, y le dijo, no, tenéis que ir y pedir el Dharma. Entonces todas las mujeres pues pensaron qué maravilla, es así. Todas estas mujeres Shakyas se juntaron y fueron todas juntas a ver a Prajapati y dijeron, hemos oído cómo el Buda está enseñando el Dharma y beneficiando a muchas personas. Nosotros también queremos escuchar el Dharma. Entonces le dijeron, quizás el rey debería de ir en las mañanas a ver al Buda y nosotros por la tarde. ¿Estaría bien organizarlo de esta manera? Entonces, claro, cuando va el rey, pues habría muchos hombres saquias y no podrían ir a la vez porque se sentirían avergonzados. Entonces, pero bueno, estaría bien si el rey fuese por la mañana y nosotros por la tarde. Y Prayapati contestó, oye, hermanas, esta me parece una idea excelente. Se lo iré a preguntar al rey, espérate un momento. Así que fue a ver al rey y en general el rey Shuddhadana realmente tenía un gran respeto hacia Prayapati. Así que cuando Prayapati fuese en su presencia, él se levantaría para escucharla. Y hasta que Prayapati terminase su pregunta y ella le contestara, pues hasta que esto no ocurriera, él no se sentaba. Así que Prayapati le dijo al rey, he escuchado que el Buda está enseñando el Dharma a muchas personas y a las mujeres sakyas también les encantaría poder ir y escuchar el Dharma. Así que creo que deberías de ir por la mañana y yo llevaré a las mujeres 가르레 sakyas por la 사가 tarde. 양아도 고수디 샤게기 게메디서 고서 나나 레가르 레지 제고 있어 봐. 세상에 상계 군주니야 자르다 되고민도. Claro, esto es porque las mujeres por la mañana tienen mucho trabajo y no podrán ir, pero por la tarde sí que pueden. Y cuando dijo esto al rey Shuddhadana, él inmediatamente asintió con la cabeza. Enseguida asintió y dijo, sí, podemos hacer lo que sugieres.
En cualquier caso, Prajapati condujo a 500 mujeres sakyas al parque del árbol Bayán para ver al Buda. Entonces, viendo esta situación, oye, hay un poco de problemas con el internet, su santidad. 다 드리제제 다 개버 세상이야 기구 당묘기 년생 표가 당 아니 개버 세상에 개 숨어든 시 제셔 제제 Entonces, cuando Prajapati hizo esta petición y el rey Shuddhodana dijo que sí, entonces Prajapati llevó a las mujeres Shakyas al parque del árbol Bayán para ver al Buda. Entonces, de esta situación, podemos ver que no solamente era difícil para las mujeres obtener la ordenación, pero vemos que es que no era fácil para las mujeres ir hasta el Buda para recibir enseñanzas. No se atrevían a ir a escuchar las enseñanzas, tenían recelo al respecto. El Buda permitía que todo el mundo, sin distinción de castas, practicara el Dharma y otorgó la oportunidad a las mujeres de ordenarse y de convertirse en bhikshunis. Pero en ese tiempo, en la sociedad india, esto era como una tradición nueva. Incluso hoy en día, en el siglo XXI, en la India, no se han disipado los problemas del sexismo y de la casta en la India, siguen estando ahí presentes. Las personas dicen que esto está como impregnado en la sangre de los indios, está en su ADN, así que no se puede eliminar. Hay personas que llegan a decir esto. Entonces, esto nos muestra con claridad que el Buda tenía gran compasión, gran amor y tenía una mente muy amplia. También se le llama al Buda el auriga o el que doma a los seres. Esto que puede cambiar la dirección de estas malas costumbres, las puede arreglar. Y por eso se le llama así, el cochero o el auriga que doma a los seres. Quiero hablar de la razón por la que el Buda no permitió fácilmente la ordenación de las mujeres. ¿Por qué no ocurrió con facilidad esto? En cualquier caso, el Buda eventualmente sí que permitió que las mujeres obtuviesen la ordenación, pero al principio se los puso difícil, no lo aceptó con facilidad. ¿Y por qué fue difícil al principio? Hay varias explicaciones al respecto. En el siglo XI, el traductor Bhikshu Gewai Lodro tradujo una explicación de los puntos del Vinaya, los puntos finales del Vinaya, y donde lo que dijo es que, de manera resumida, no tienen todos los tathagatas del pasado, no han tenido todos los tathagatas del pasado una comunidad cuádruple. Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil que las mujeres obtuviesen la ordenación? ¿Cuál fue la razón de esta dificultad? Lo que dice es que los eruditos indios de esa época decían que fue para producir cansancio acerca del mundo en Mahaprajapati y las 500 mujeres Shakyas, así como en otras mujeres. Esto es porque si el Buda les dijo, si practicáis el Dharma podéis obtener los 4 resultados. Así que en términos del Dharma, las mujeres no son menos que los hombres, porque si practican el Dharma pueden obtener el fruto. Entonces, ¿y por qué si reconoció esto?
mm, no dio el permiso para la ordenación de las monjas de manera fácil. Y una razón es para que desarrollaran este cansancio y desencanto con el mundo, ¿no? De que hemos pasado por estas penurias para poder obtener esta oportunidad de la ordenación. Así que esto es algo maravilloso que hemos obtenido y no hemos de dejar que se desperdicie, hemos de esforzarnos en nuestra práctica. Así que para darles esta noción de que es difícil de obtener y para mostrarles que es una oportunidad tan preciada, el Buda no les dio la ordenación con facilidad para que pudiesen reconocer esto. Y por ello es que aunque lo pidieran muchas veces el Buda no accedió al principio. Esto cumplía un propósito y una razón. La razón básica es para que se den cuenta de que es difícil obtener la ordenación. Y para que una vez la obtengan, pues realmente se esfuercen en la práctica. Y por eso es que el Buda declinó 3 veces, dijo que no. Esto es lo que los maestros indios del pasado decían, y esto fue descrito por este maestro del Vinaya, Shilapalita. También según el anciano Theravada Naya Ponikatera, decían que igual Ananda, la gente decía que Ananda tenía que ser muy inteligente y astuto y tan insistente que el Buda cambió de opinión. Pero si lo pensamos en detalle y si realmente tenemos confianza en que el Buda era un individuo totalmente despierto, iluminado, entonces no sería posible que nadie más tuviera el poder para hacerle cambiar de opinión. Y la razón de esto es que el Buda siempre descansa en equilibrio meditativo en la naturaleza del Dharma o la verdadera naturaleza y nunca se desvía de ella. Y puesto que siempre está ahí reposando, mirando la naturaleza de los fenómenos, no importa cuántas explicaciones o razonamientos les den las otras personas, realmente no podrán cambiar su opinión. Esto es lo que nos decía este anciano Theravada. Si lo pensamos desde una perspectiva, si miramos en los puntos más finos de la disciplina Vinaya, según la traducción tibetana, esto fue un poco antes del primer consejo. Mahakashapa habló de muchos de los defectos de Ananda, y uno de los defectos que él dijo es que Ananda apoyó en la ordenación de las mujeres y esto no estuvo bien. El Mahakashapa decía que Ananda tenía este defecto o incurrió en este fallo. Y Ananda dio 2 razones para la ordenación de las mujeres. La primera está relacionada con la situación personal del Buda, donde Mahaprajapati era la esposa o la reina del Shuddhodana, del rey Shuddhodana, y ella fue quien crió al Buda, quien lo nutrió y lo cuidó, puesto que su madre murió desde que era muy niño, desde que era un bebé, murió cuando era un bebé. Así que realmente la madre que lo crió era Mahaprajapati. Así que Mahaprajapati fue extremadamente bondadosa con el Buda. Así que era importante para ella, ¿no? De practicar el Dharma y de poder recibir esta bondad. También Ananda explicaba que en el pasado, los Tathagatas del pasado tenían una cuádruple comunidad, tenían bhikshunis. Entonces, por eso, Ananda pensó que estaría también bien que el Bhagavan Buda tuviese una cuádruple comunidad. Así que Ananda dio una explicación desde una perspectiva dármica y mundana.
En cualquier caso, cuando el Buda escuchó las enseñanzas de Ananda, pues vio que tenían un propósito y por eso es que permitió la ordenación de las mujeres. No es que el Buda no tuviese otra opción. También hemos de pensar que el punto principal del Dharma es que si las mujeres se ordenan, pueden obtener los 4 resultados del camino espiritual. Así que se pueden obtener todos estos resultados como una mujer. Y esto es lo más importante. El budismo no está denigrando a las mujeres. Sin embargo, la sociedad sí, aunque este es otro asunto. Pero en términos del Dharma, ellas no hay razón para denigrarlas. Esto es el punto más importante. Si pueden obtener los 4 resultados, entonces, ¿por qué no permitirles la ordenación? Porque, a ver, es posible obtener estos resultados como practicante laico, pero eso es extremadamente difícil porque tienen mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y no pueden pasarse todo el día practicando el Dharma, no van a tener tiempo, no tendrán tiempo para la práctica del Dharma. Pero si uno enfoca la mente y practica el Dharma, y tiene menos condiciones adversas, y para tener más condiciones favorables, pues uno tiene que entrar la sangha. Y esta es la principal razón para obtener la ordenación. Si uno no puede obtener estos 4 resultados, pues no sirve de nada obtener la ordenación, porque ¿de qué va a servir? Y esto es algo que hemos de considerar. Hablé de este sutra de Mahaprajapati en chino, y en este sutra se ve que Mahaprajapati le pregunta al Buda, y esta descripción es un poquito distinta a la habitual. Ella le dice, yo escuché que el Buda dijo que si las mujeres se ordenan, podrán obtener los 4 resultados de la práctica. Eso es lo que he escuchado. Y esto difiere un poco a lo que tenemos en la tradición tibetana. Entonces, Mahaprajapati continuó, si pueden obtener los resultados, por favor, dadnos los votos. Pero el punto más importante es si pueden obtener estos resultados de la práctica o no. Y el Buda aceptó desde el principio de que sí, los pueden obtener. Y este es el punto importante. En breve, la razón por la que el Buda no aceptó inmediatamente dar los votos de las bhikshunis era para mostrarles que era más difícil para las mujeres ordenarse debido a distintas situaciones internas y exteriores, y que existía un cierto peligro de si no en la ordenación de las mujeres. Y por eso es que lo pospuso, para poder enfatizar este peligro que había. Y luego podemos tener esta duda. Si este es el caso, pues, ¿qué significa esto de que el Buda dijera que las enseñanzas durarían 1000 años, pero debido a la ordenación de las mujeres durarían 500 años menos? Bueno, en realidad hay una pregunta aún más grande o más importante que esta. Porque el Buda sí que dijo que las enseñanzas no permanecerían más de 500 años si las mujeres se ordenaban, pero en realidad el budismo, las enseñanzas del Buda han durado más de 2000 años. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo entenderlo? También en un texto de la Gran Exposición se dice que, bueno, que debido a estos 8 dharmas pesados, pues no se produjo este defecto de la disminución de las enseñanzas en 500 años. Debido a estas 8 dharmas pesados, esto evitó que la enseñanza disminuyera 500 años tras la ordenación de las mujeres. Os quiero mostrar un documento, una cita, no la voy a leer toda, solo voy a hablar del punto principal.
En En ese momento, ya habían pasado los primeros 500 años de la enseñanza y estaba en el segundo periodo de 500 años y era muy evidente que las enseñanzas seguían presentes, que no habían desaparecido. Entonces las personas se comenzaron a preguntar, ¿por qué el Buda dijo esto en el pasado, que las enseñanzas solo durarían 500 años y se ordenan las mujeres? Y entonces hay dos puntos. Es que el primero es que cuando el Buda dijo que las enseñanzas declinarían 500 años con la ordenación de las mujeres, pues se quería decir que no se obtendría la liberación después de estos 500 años. Y otra explicación es que si las monjas no hubiesen aceptado estos dharmas pesados, pues sí que la enseñanza del Buda hubiese disminuido 500 años, pero debido a que Prajapati y las demás aceptaron estos 8 dharmas pesados, pues entonces no se produjo este defecto de la mermación de las enseñanzas 500 años. Y esto es importante porque si tenemos estos dos periodos de 500 años, el primero y el segundo, pues si se hubiese cumplido esta cita de manera literal, pues solo las enseñanzas solo hubiesen durado 500 años. Y esto no ha sido el caso. Entonces, porque si no tendríamos que decir que el budismo desapareció en la época de Nagarjuna y en la época de los otros grandes eruditos de Nalanda y demás, pero obviamente esto no fue el caso. Quiero continuar hablando de Ananda y quiero hablar ya expliqué cómo apoyó la ordenación de las mujeres y también quiero hablar de cómo ayudó a aliviar a las mujeres de sus dificultades. Quiero hablar de esto al respecto. Ananda apoyó a las mujeres a obtener la ordenación, pero no solamente esto. Él también les dio ayuda a muchas mujeres de maneras muy distintas, pero esto también le causó a él muchas dificultades, ¿no? Ser tan servicial. El otro día hablé de esa Bhikshuni Stulananda que se rebeló contra Mahakashapa. Conté un par de historias, pero quiero contar dos más. Además hay una que conté el otro día, pero no la conté muy bien y quiero contarla con propiedad correctamente y también quiero añadir otra historia. Un día, Mahakashapa se puso sus hábitos del Dharma, estaba con su cuenco de limosnas y fue a Sravasti a pedir limosna. Y mientras iba para allí, la Bhikshuni Stulananda, esta Bhikshuni, también iba a pedir limosna al mismo tiempo. Y vio que Mahakashyapa, desde lejos, le vio desde lejos, vio que venía y vio que en el camino había como un pozo negro, un sitio donde todo el mundo defecaba y hacía pipí. Entonces vio que Mahakashyapa iba a pasar por ahí y dijo, pues tengo que hacer algo para molestar a este tonto. Entonces corrió rápidamente y cuando estaba cerca de Mahakashyapa, y Mahakashyapa estaba cerca de este pozo negro con heces y orina, y ella lanzó un ladrillo, una roca a ese pozo negro para que salpicara todas estas heces y orina en Mahakashyapa, ¿no? Cubriendo su túnica del Dharma y su cuenco de limosna. Claro, si esto si esto le ocurriese a alguien ordinario, pues se enfadaría mucho, pero Mahakashyapa no se enfadó y dijo de manera muy calmada, le dijo a esta monja, hermana, esto no es tu culpa. El culpable de todo esto es Ananda, porque Ananda hizo que las mujeres de mal comportamiento pudieran ordenarse en el Dharma Vinaya. Y por eso es que me ocurre esto hoy, si no, no me ocurriría este problema, es debido a Ananda.
Y por este incidente de Stulananda, el Buda hizo una nueva regla, que las bhikshunis no pueden ensuciar a los bhikshus, no pueden ensuciar sus hábitos del Dharma y demás. Esta fue una regla que el Buda anunció. Y hay un incidente todavía más sorprendente. En una ocasión, pues Mahakashapa estaba con sus hábitos del Dharma en su manta, llevó un cuenco de limosnas y fue para allá. Y en ese momento Stulananda le vio y corrió rápidamente hacia Mahakashapa y él le enfrentó cara a cara y le dijo: tú eres un idiota, eres un completo idiota. Y le escupió a la cara. Y cuando le escupieron en la cara, Mahakashapa no se enfadó, sino que dio la misma respuesta de antes. Oh, no es tu culpa. El culpable de todo esto es Ananda. Ananda permitió que las mujeres obtuviesen la ordenación y por eso ocurre todo esto. Los bhikshus escucharon acerca del incidente y después de esto, pues se lo fueron a decir al Buda. Y el Buda dijo: Sulananda se comporta de una manera horrible. Así no se comporta una bhikshuni, no se comporta una mendicante. Dijo: incluso las prostitutas no tratan tan mal a Mahakashapa. Y por lo tanto, en el futuro no es apropiado que las bhikshunis escupan a los bhikshus. Si lo hacen es una ofensa. En breve, no sabemos por qué a Stulananda y a otros tenían tanta aversión hacia Mahakashapa. Pero cuando ocurrieron estos incidentes, pues la culpa recaía en Ananda, porque Ananda era el que había permitido que las mujeres se ordenaran. Así que ciertas personas solamente pensaban que la culpa de todo esto era de Ananda, que había permitido la ordenación de las mujeres. Entonces vemos que había miembros de la Sangha que no estaban de acuerdo con que las mujeres se convirtiesen en bhikshunis, no les parecía apropiado. Y esto, claro, le dio dificultades a Ananda por ayudar a la ordenación de las mujeres. Y la segunda es la situación de Ananda y la joven intocable Surupa. Esta historia se encuentra en el canon tibetano. Ananda era muy apuesto y muy amable y a mucha gente le gustaba Ananda y muchas mujeres se sentían atraídas hacia Ananda. Por ejemplo, estaba esa chica intocable llamada Surupa, que era intocable y un día fue a buscar agua y se encontró con Ananda, que iba a pedir limosna. Ananda tenía sed, le pidió agua a esta chica. Y en la India, en ese momento, pues alguien de casta elevada no le iba a pedir agua a alguien intocable o de baja casta, pero a Nanda no le importaban las castas, simplemente le pidió agua. Y esa chica, cuando vio a Ananda, su rostro, su cuerpo, su voz, se enamoró de Ananda. Y comenzó a pensar: ay, si fuese mi marido. Pero Ananda era un monje, ¿no? Había obtenido la ordenación, así que no se iba a casar con ella. Pero la madre de Surupa sabía lanzar hechizos. Así que esta joven quería usar un hechizo para lanzar un encantamiento a Ananda y se lo explicó a su madre, ¿no? Que ella quería un encantamiento para que Ananda se convirtiera en su marido. Y le dijo a su madre: mamá, me tengo que casar con él. Y la madre le dijo: si Ananda no estuviese libre de deseo, podría hacer este encantamiento, pero tenemos que ser cuidadosas, porque el rey Prasenayat
Prasanayati tiene mucha fe en el Buda y si se entera de esto que hacemos, pues nos va a eliminar a todos nosotros los intocables. Y el Buda es muy poderoso, acabará con todos los deseos. Pero la madre le dijo, si no puedes lanzarle este encanto a Nanda, me voy a suicidar. Entonces, claro, cuando la hija le dice que se va a suicidar, pues no tiene opción, ¿no? Entonces ahí en la casa, pues hizo un mandala y lanzó un hechizo. Este hechizo, llegó a Nanda y Ananda no podía controlarse a sí mismo. Inmediatamente, sin ningún control, pues fue a la casa de esta joven. Y Surupa le vio cuando venía desde lejos y estaba tan contenta. Y cuando Ananda llegó a esa casa, él no podía controlar su cuerpo. Él no quería ir, pero por el poder de este hechizo, pues se sintió obligado a ir, pero en su mente no quería ir. Así que estaba llorando porque realmente no quería ir. Y pensó, me está ocurriendo esto, ¿cómo es que el Buda no sabe que me está ocurriendo esto? Pero en ese punto, en ese momento, el Buda sí que sabía lo que estaba ocurriendo y el Buda hizo su propio hechizo que contrarrestó el hechizo de la intocable. Y así Ananda se liberó de ese encantamiento y cuando se vio libre del encantamiento, Ananda huyó inmediatamente al monasterio. Y cuando volvió al monasterio, pues el hechizo no había funcionado, pero Surupa seguía teniendo mucho deseo hacia Ananda. No estaba satisfecha, así que Surupa se puso a seguir a Ananda a todas partes. A donde fuese Ananda, Surupa iba. Durante el día, si Ananda iba al monasterio, pues Surupa le esperaba justo en la puerta del monasterio para que saliera. Es una historia muy triste, ¿no? Está muy triste, está siempre ahí siguiendo a Ananda. Y cuando Ananda iba a pedir limosna, ella esperaba fuera de cualquier puerta que entrase Ananda, ¿no? Siempre le estaba esperando y siguiendo. Y, y claro, Ananda no sabía qué hacer y también se sentía muy avergonzado de lo que ocurría. Fue muy difícil, ¿no? Para él, así que no sabía qué hacer y fue al Buda y le dijo, esta chica, esta intocable Surupa, me está siguiendo a donde sea que vaya, por favor, protégeme por tu compasión. Y el Buda le dijo, no tengas miedo, no tienes que tener miedo. Entonces el Bhagavan llamó a esta chica, a Surupa, y le dijo, he escuchado que realmente te gusta Nanda, que le quieres. Entonces, ¿quieres casarte con él y tener una familia con él? Y la chica dijo, sí, sí, quiero eso. Entonces el Buda le dijo, en ese caso, ¿tus padres lo van a permitir? ¿Te darán permiso? Y ella dijo, sí, sí que lo harán. Ahora mismo se los pregunto. Le voy a pedir permiso. Fue a sus padres y les pidió permiso. Entonces, los dos padres volvieron con Surupa al Buda y le dijeron, vamos a entregar nuestra hija a Nanda, estamos decididos. Entonces el Buda pues dijo, vale, muy bien. Y mandó a los padres a devolverse a su casa y le dijo a la chica Surupa, si en realidad amas a Nanda, tienes que hacer lo que hace Nanda. Ananta no tiene cabello, ¿no? Se ha rapado el pelo y utiliza los hábitos del Dharma. Tú también tienes que raparte el cabello, el pelo y usar los hábitos del Dharma. Y la chica dijo, sí, sí, lo hago, lo hago. Y entonces obtuvo la ordenación. Después de esto, esto no se describe en la versión tibetana, pero sí en el chino.
donde dice que después de esto, el Buda le preguntó, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta de Ananda? ¿Te gustan sus ojos, su nariz, etcétera? Dijo, no, me encanta todo de Ananda, todo me gusta de Ananda. Entonces tienes la nariz, tienes el rostro, pero todo esto, sus ojos, sus orejas y demás, todo está compuesto de sustancias impuras. Y entonces les enseñó el Dharma, le dio muchos razonamientos a esta chica. Y entonces se dio cuenta de la naturaleza y se convirtió en un arhat. Y el Buda sabía que había obtenido el nivel del arhat. El Buda lo supo. Entonces, una vez con esta realización, le dijo, pues muy bien, ahora vete con Ananda. Y cuando el Buda dijo esto, pues esta chica había obtenido el resultado del arhat, del estado de arhat, y se dio cuenta de sus errores y los confesó con remordimiento. Esto es lo que se dice en la versión china. En cualquier caso, obtuvo la ordenación y esta chica obtuvo también el estado de arhat. En este momento, pues estamos hablando de los intocables, es la casta más baja, ¿no? En realidad, incluso hoy en día, pues las personas de castas altas no pueden ni siquiera tocar un intocable, ni tocar lo que ellos tocan. Entonces, en ese momento, los brahmanes, digamos, de casa, escucharon que esta chica intocable había obtenido la ordenación y pensaron, ¿cómo puede ser correcto que una intocable practique el Dharma con los bhikshus? Todos los bhikshus van a ser mancillados por esto. ¿Y cómo pueden los brahmanes y los guerreros y los jefes de familia rendirle respeto a esta mujer? Claro, ha obtenido la ordenación y tenemos que ser respetuosos hacia ella, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerle ofrendas? Realmente la menospreciaron y la criticaron. Y el rey Prasenayati escuchó al respecto, escuchó esto y se preguntó, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo es que una, una chica intocable está en la sangha? Esto no está bien. No estaba contento con esto, así que se montó en su caballo y fue junto con muchos de los brahmanes y los amos de familia de Sravasti a quejarse a quejarse al Buda, ¿no? Fue para quejarse y cuando estaban todos ahí, el Buda sabía por qué habían venido. Así que llamó a esta Bhikshuni Surupa y hizo que se sentara ahí en la sala y explicó extensamente al rey Prasenajit y al público cómo esta muchacha intocable, Surupa, aunque en esta vida fuese de una intocable, en sus nacimientos anteriores era de casta alta y en ese momento Ananda era de una casta muy baja. Pero la razón por la que Surupa se enamoró de Ananda ahora es que en vidas pasadas ella se había enamorado de Ananda, así que por eso ocurrió de manera natural ahora. Y explicó toda esta situación en detalle y también explicó cómo estas castas altas y bajas eran simplemente inventadas por los brahmanes, que realmente no eran nada intrínseco. Y después de esta explicación todos se quedaron, ah, vale, pues esta es la razón, estas son las razones y que está en concordancia con la naturaleza y bien. Si no, hubiese sido un gran problema si el rey Prasenajit y todos los demás eh, iban a ir realmente a quejarse, ¿no? Estaba esta situación. Pero no solamente esta chica intocable se enamoró de Ananda, y no solamente amas de casa que se enamoraron de Ananda, sino también otras monjas se enamoraron de él. Según los 4 agamas que se conservan en chino, una bhikshuni llamada Kausambi fingió estar enferma y pidió que viniera Nanda.
le pidió a alguien que llamase a Nanda. Esta Bhikshuni estaba enamorada de Ananda y como estaba enamorada de él, quería pretender estar enferma para aprovechar la ocasión para seducirlo. Entonces, cuando llegó Ananda, pensó, uy, seguro que está ahí desnuda. Y Ananda le dijo, no, 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 no estés así, ponte ropa. Ananda no era un arhat, no había abandonado los deseos, pero tenía mucho cuidado, tenía mucha atención y una mente muy clara. Así que le explicó la situación a esta mujer con una mente relajada y esta Bhikshuni sintió remordimiento y confesó. Esta es otra situación o dificultad que Ananda tuvo que enfrentar. Y la última es de cómo restauró la paz en el Palacio Real. Hubo un incidente que ocurrió en una ocasión con las reinas del rey Prasenajit. Tenía muchas reinas y estas reinas querían recibir enseñanzas del Dharma, pero claro, eran reinas y entonces no podían irse fuera del palacio a su voluntad. Estaban como pajaritos metidos en una jaula. No podían simplemente salir del palacio e ir a escuchar el Buda. No tenían esta oportunidad. Y debido a esto, pues estas reinas se juntaron y le pidieron al rey que les permitiera que enviara un bhikshu como representante del Buda para enseñarles el Dharma. El rey estuvo de acuerdo y no solamente accedió, sino que les preguntó, ¿qué bhikshu debe ser enviado? ¿Qué bhikshu que queréis que venga? Y todas las reinas lo discutieron y algunas dijeron que estaría bien pedir que Ananda viniera, porque Ananda era conocido como el tesorero del Buda. O quizás era porque sabían que Ananda era guapo. En cualquier caso, pidieron que viniera Ananda. Entonces, el rey se lo pidió al Buda y a partir de entonces, Ananda iría a una hora determinada al palacio a enseñarles a estas reinas. Sin embargo, un día, el rey pues tiene una corona, ¿no? Una corona con muchas joyas, como la corona del rey. Y un día se perdió o la robaron una pequeña joya de esa corona y registraron todos los edificios y suelos del palacio, buscaron por todos lados, buscando esa pequeña joya. Y hubo como mucho alboroto en el palacio y las reinas también estaban alteradas. Así que cuando llegó Ananda para el momento de las enseñanzas, habitualmente pues las reinas estaban muy concentradas y respetuosas, pero con todo este ajetreo del robo, pues no podían concentrar sus mentes. Y Ananda se dio cuenta de que estaban alteradas y les preguntó por qué. ¿Qué os pasa que estáis tan alteradas? Entonces le explicaron la situación y Ananda tenía una gran compasión y enseguida fue a ver al rey. Y le pidió que llamase a todos los sospechosos del robo de la joya, de la gema. Y le sugirió a estos sospechosos que devolvieran en silencio la pequeña gema. Entonces, pues Ananda le dio todo lo que el rey le dio todo lo que Ananda quería. Ananda lo que hizo fue que montó una tienda en una parte del palacio y dentro de ella pues puso un gran jarrón con agua, lleno de agua. Y entonces hizo que los sospechosos, habían varios sospechosos, les llamó y ellos pasaban de uno en uno en esta tienda.
después de uno podía pasar el otro. Y en esa tienda no había nadie, solamente estaba el sospechoso y la jarra con el agua, el jarrón con el agua. Entonces estaba el ladrón, el que realmente había robado la joya, y cuando le llegó su turno de estar en la tienda, pues devolvió la joya. Entonces, tuvo esta ocasión de poder devolver la joya sin que nadie se enterara que era él el ladrón y lo hizo. Entonces, al final, pues, con este plan, pues se recuperó la joya, pero no se identificó al ladrón, porque claro, todos pasaron y entonces nadie sabe quién es el ladrón, excepto el ladrón mismo, nadie más sabía quién era el ladrón. Entonces, de esa manera, pues el ladrón no fue castigado y la gema fue recuperada y el palacio volvió a la paz. Y debido a ese incidente, pues Ananda se hizo aún más conocido, más famoso, y también el renombre de la sangha budista aumentó. Era como, ¡uy, qué bueno! Y así pues aumentó la fama de Ananda y de la sangha budista. Creo que mejor dejo de hablar de Ananda y de todas estas historias de Ananda, porque si no, no voy a acabar. Hay tantas historias acerca de Ananda y si tuviese que enseñarlas todas, pues es que no habría tiempo. Mañana es día libre. A partir de pasado mañana hablaré del primer consejo. Creo que es suficiente por hoy.